Vamos a Hebreos 2, 1 al 4. Y les agradezco lo coloquen en pantalla. Hebreos 2, 1 al 4. Hebreos 2, 1 al 4. Por favor, colóquese de pie y vamos a leer. Usted la va a leer conmigo. Gracias. Por tanto, los que tienen voz la van a leer conmigo, los otros con Paola. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Señor, gracias. Necesitamos tu palabra todos los días de nuestra vida. Ayer recibimos palabra, pero ayer ya pasó. Necesitamos hoy tu palabra, necesitamos hoy la dirección de tu Espíritu, necesitamos hoy la presencia de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, dirígenos hoy, llévanos, Señor, a nadar a esas aguas profundas de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Bueno, ahora no funciona. Cuando miramos cuál fue el propósito o cuál es el propósito según las prédicas de Dani Samuel, de Cristian, ¿cuál es el propósito para tener nosotros en la Biblia Hebreos? ¿Cuál es el propósito de esa carta para que nosotros hoy la podamos enseñar a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de esa carta? ¿Por qué el autor escribió esto? O más bien, el escritor. ¿Y quién es el autor? ¿Quién me dice cuál es el propósito de la carta a Hebreos? Dani lo dijo, Cristian lo dijo. Pastor. ¿Alguien más? Gracias, Pastor. Bueno. El propósito de la carta a Hebreos tiene un mensaje principal, que ya lo hemos visto, lo habló Paz, lo habló Cris. Ay, alcanzó a leer. En las prédicas anteriores, reafirma, Hebreos reafirma. ¿Por qué digo reafirma? Porque los evangelios muestran el señorío de Cristo. El evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, ¿cierto? Usted se lo ha leído, ¿verdad que sí? Diga sí, amén, sí, eso. Y Hebreos, ¿qué hace? Reafirma el señorío de Jesucristo. Ese es el propósito de la carta de Hebreos. Eso lo mostró Cristian en la prédica pasada. ¿A quiénes? Bueno, primero les voy a hablar del autor. ¿Quién es el autor de la carta a los Hebreos? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer como dijo ayer el pastor, que vamos a predicar un domingo y en la semana vamos a hacer una evaluación. Vamos a pasarles una hojita el domingo y le vamos a hacer unas preguntas y vamos a recoger. Juan, pastor, Dani lo dijo, ¿cierto? Tú dijiste. Sol. Un profeta. No sabemos quién es. Un profeta. ¿Alguien más? Vamos a evaluarlos, ¿oyeron? Bueno, les voy a contar.
no se sabe quién escribió Hebreos. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Les voy a aclarar, el autor de la carta a los hebreos se llama el Espíritu Santo. El escritor es diferente. A nosotros, si usted abre la Biblia, no muestra quién es el escritor. No muestra como las cartas de Pablo que se cree él escribió esta carta. Porque en Corintios, en Efesios o en Timoteo, en estas epístolas, Pablo saluda y dice: yo, siervo del Señor, bla, 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 bla. Y saludo yo, Pablo, siervo del Señor. Siempre él trae un saludo en las cartas. En la carta a los hebreos no hay un saludo. ¿Se acuerda lo que nos contó Dani? Pero sí hay un autor principal que es el Espíritu Santo, con un propósito muy clave. Primero, sí, mostrar el señorío de Cristo, y hay varios propósitos allí que necesitamos aclarar, especialmente en este capítulo. ¿A quién va dirigida esta carta? ¿A cuál iglesia? A una iglesia constituida por judíos cristianizados. Ustedes recuerdan cuando Jesús muere y resucita y asciende, y los discípulos empezaron a reunirse, vino una persecución para ellos. Eso lo cuenta el libro de los Hechos. ¿Cierto que ustedes lo saben? ¿Se acuerdan? ¿Hemos leído el libro de los Hechos? Diga sí, eso. Entonces, leyendo el libro de los Hechos, encontramos que hubo una persecución a los apóstoles. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Y esa persecución se llamó la diáspora, que significa que varios cristianos fueron esparcidos a diferentes lugares porque los persiguieron, los amenazaron de muerte, que los iban a matar si seguían predicando de Cristo. Y tenían que ser, o sea, con sus familias, ellos tenían hijos, familia. Y se tuvieron que ir a diferentes lugares a esconderse, a no volver a predicar de Cristo, ¿cierto? No, ellos sí, aunque se fueron, siguieron predicando de Cristo. Los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Del resto, toda la iglesia se fue a esconderse a otros pueblos, a vivir a otro pueblo. Por ejemplo, nos persiguen en Bogotá y nos tenemos que ir, ¿cómo se llama tu pueblo? ¿A dónde viven tus papás? No, Ubalá, no, Gama. Bueno, Ubalá, Gama, ellos ya saben para dónde irse si viene la persecución. ¿Usted ya tiene el pueblo para dónde irse? ¿Sí? Chequee el pueblo porque, pero ¿qué va a hacer? ¿A esconderse, paz? Dani dice que sí, que se mete en las cuevas. ¿Y quién predica el evangelio a los de Ubalá? ¿Y quién les predica de Cristo a los de Gama? Pues ellos. Eso pasó con los discípulos. Cuando hubo esta dispersión, cuando hubo esta persecución, ellos llegaron a seguir evangelizando. De allí nace la iglesia a los hebreos, que era judíos y cristianizados. Quiere decir, netamente judíos, pero recibieron el evangelio, recibieron de Cristo la palabra de salvación y comenzaron a congregarse como iglesia. Comenzaron a rendir culto al Señor, comenzaron a leer ¿qué? Las Sagradas Escrituras, comenzaron a estudiar la palabra del Señor. Es para este tiempo, para ellos es esta carta. Pero usted me dirá, bueno, pues es que es para ellos. Y nosotros, mire, allí aún habían hombres que fueron sacerdotes judíos. O sea, sacerdotes como muestra el Antiguo Testamento. Y usted, como ya se lo leyó, ya sabe cuál era la función del sacerdote, ¿cierto que sí? Diga, sí, yo sé eso. Entonces, estos sacerdotes conocieron la palabra y conocieron el evangelio de verdad, Jesucristo. Y ellos comenzaron a ser parte de esta iglesia judío-cristiana. Pero algo pasó. Ellos eran conocidos. Mire, ¿por qué les cuento esto? ¿Por qué les doy este contexto? Porque no era una iglesia nueva, quiero decir, que acababan de conocer al Señor
o no conocían mucho de la palabra, apenas se estaban congregando, llevaban un añito, cuando el autor o el escritor manda esta carta. Algunos dicen que fue Apolos el que la escribió, otros Aquila, porque el griego, esta carta en hebreo, de Hebreos fue escrita en griego, pero es un griego fino, elegante, rico. Linda ayer hablaba de un pastor que predicó a los jóvenes, que le llamamos con amor Pinochito, pero es muy especial. Ese hombre ama la palabra y la cita, va predicando y va botando Biblia y uno queda, o sea, se deleita uno en la palabra. Bueno, a mí me pasa, no sé lo que la escucha. Y Linda hizo un comentario en el carro. Yo tomo comentarios de lo que habla todo el mundo y me trajo a memoria pues lo de la enseñanza de hoy. Claro, y ella dijo, ese hombre habla bonito, o sea, es pulido, usa palabras técnicas, profesionales. Le dije, claro, yo sé por el contexto, porque lo conozco, yo sé de dónde nació, yo sé de dónde creció, yo sé de dónde lo sacó el Señor, del barro, del puro barro. No es profesional, no es doctor pero el hombre lee y lee y lee y se devora libros. Sí estudió en canción y es en esa parte un profesional, pero el hombre devora libros, eso le da un léxico rico. Habla delicioso y uno aprende cultura y mete la cultura general y bueno, pasea por el mundo con orden, ¿no? Que es bueno pasear por el mundo, pero no en desorden, con orden. Hay que comenzar por España, por Europa y seguir los diferentes países y luego llegar a Colombia. Y Linda decía que él hablaba, y es lo mismo, Hebreos fue escrito de un griego rico, fino, elegante. Y Pablo, aunque sabía griego y era muy letrado y estudiado, Pablo por su temperamento y su carácter era así, guachecito. Bueno, así como era Pablo. Y esta carta se escribe con un propósito específico en este capítulo 2 del 1 al 4. Aquí hay un tema, y por eso yo le di el título a la prédica, el peligro o peligro inminente. Cuando yo le estudiaba y leía, veía todo pues este contexto de la Copa América, porque me encantó el tema. Yo difícilmente miro fútbol, a mí no me gustan, los equipos nacionales, es cuando hay una copa o algo que me encanta ver. Y vi toda la trama que, sin estar allá, toda la trama que se manejó. El estadio a propósito no era para ese día, la grama, la gramilla, la gente, yo, ay, qué pena con mis compatriotas colombianos, ese oso tan impresionante que hicieron. Bueno, y los comentarios de familia que tengo allá. Miren los colombianos. Y yo, pues sí, yo amo Colombia. Bueno, entonces yo voy metiendo. El tipo de mensaje para esta iglesia es una advertencia. ¿Qué significa una advertencia para usted? Una alerta. Yo cuando llegué estaba pensando mucho en Liliana y en su familia. ¿Por qué? No sé, pero la tenía acá. Cuando la vi llegar, porque es que, bueno, me preocupa cuando, a mí me preocupa, yo sé que a los pastores también, cuando amamos la gente y vemos gente de la iglesia, como dice Dani, y que muy cansado muy cansado y no llegaron, entonces uno dice, pero no llegaron, y los amamos, queremos verlo, entonces yo miro sillas y digo, fulana no ha llegado, Pangano tampoco, y yo, Señor, tráelo, Señor, pero que yo sé que todos estamos cansados, compromisos, pero para otro día, no para el domingo, y yo empiezo ahí sentada a enloquecerme, y cuando la veo llegar, descansé, llegó Liliana, pero es el amor de la iglesia para ustedes. Entonces, este tipo de mensaje es un mensaje de advertencia para este pueblo. Cuando leímos los 4 versículos, me salieron 4 preguntas. ¿Por qué el autor advierte a este pueblo de poner atención
y oído lo que escucharon. ¿Acaso no fue claro el mensaje de salvación y de la supremacía de Jesús? ¿Por qué les advierte del peligro de deslizarse o extraviarse? ¿Acaso Jesús no fue suficiente para ellos? Y la última, que lo mete entre líneas, se pierde la salvación porque les dice cuidado, no sea que se deslicen, cuidado. Y obviamente, conociendo el contexto de la iglesia, una iglesia conocedora de las escrituras, sacerdotes, o sea, líderes judíos, gente que ya cuando llega esta carta, ya había pasado muchos años, o sea, gente que ya era conocedor de la palabra, judíos cristianizados, o sea, como nosotros, totalmente en el evangelio. Y en el versículo, vamos a mirar más bien el desenlace. Si me hace el favor, me regalas Hebreos 5:12, para mirar cuál es la advertencia o por qué el autor les dice, ojo con lo que ustedes escucharon. Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y era diciéndole a este pueblo, ¿ustedes no han escuchado la palabra? ¿No han escuchado los primeros rudimentos de la salvación? Que Cristo vino de la Virgen María, se hizo hombre, derramó su sangre en la cruz, ya. Con todo este proceso, ¿no han escuchado? ¿Acaso no lo saben ya? ¿No son las primeras enseñanzas que nosotros le damos a las personas que ganamos para Cristo? Claro, necesitamos que ellos conozcan esto. Pero mire lo que les dice, ustedes ya son maestros en la palabra, ustedes enseñan la palabra. Aquí hay sacerdotes, conocen las escrituras. Entonces, ¿por qué les dice, cuidado con lo que han oído, no sea que se desvíen? ¿Acaso alguien que conoce la verdad de Jesucristo se puede desviar de esa verdad? Léela. Cuando el autor habla de la leche, yo mirando la bebé de Camila, ella ya muestra y se desespera cuando está necesitando la leche, ¿cierto? Y la mamá ya la conoce, la abuela está aprendiendo a conocerla, pero la mamá ya la conoce y sabe, quiere comer. Yo digo la abuela porque el Señor le regaló a la hija de Camila 2 abuelos, y verdad que le doy gracias a Dios por Fanny y por Álvaro. Ellos la alzan, ellos la cuidan, él la cuchichea, y que tiene calor y que tiene frío, y ya saben cuando quiere. No, ya es la abuela, ya le tocó, ya saben, ¿no? Cuando haya un retiro, un encuentro, a la abuela. Eso quiere decir que están pidiendo chicos. Bueno, ¿qué come? Leche. Cuando nosotros le hablamos a una persona del evangelio y de la salvación y de Cristo, que son las enseñanzas, los primeros rudimentos, lo habla la palabra, es la base, lo básico, lo sencillo, lo que un niño, un sordo, un oyente, un papá, un mamá, un anciano puede escuchar, entender claro y aceptar que es a Jesucristo, que hizo en la cruz. Eso es. Y el autor les dice, ¿qué pasó? ¿Se les olvidó lo que escucharon? ¿Se les olvidó? ¿Qué pasó? Y les sigue diciendo, cuando vemos que ¿acaso no fue claro el mensaje? ¿No fue claro lo que se les enseñó? Cuando a mí me hablan que la verdad y todo llega por Jesús, pues yo ya debo de tener claridad en el tema. Este pueblo fue un pueblo, una iglesia evangelizada. Disfrutaron de la presencia del Señor.
conocedor de la obra de Cristo y de las señales del Mesías, ahí lo dice, y ustedes vieron cómo Dios les mostró que Él era el Salvador por medio de las señales, de los que oyeron, de los que estuvieron con Él y vinieron a ustedes a compartirles el Evangelio. Pero, hay un pero, por causa de esa fe recibieron persecución, recibieron avisos de muerte y se debilitaron. ¿Será que las pruebas, la persecución nos debilita espiritualmente? Usted dirá, pero a mí nadie me ha perseguido. Hay tantas formas de persecución y la persecución que más utiliza el enemigo, porque tenemos un enemigo espiritual que se llama el diablo, Satanás, adversario, el opositor, él sabe cómo nos persigue, él sabe cómo debilitarnos, él sabe cómo hacernos dudar de la palabra, él sabe cómo traer incredulidad. Cuando pasamos un tiempo de prueba, de necesidad o de opresión, se nos mueve el piso, ¿cierto? Como que esas bases que habíamos recibido, que nos fueron dadas y enseñadas, empiezan a moverse. ¿Será? ¿Será que no más bien no nos lavaron el cerebro? Y yo todo lo que digo, lo digo porque lo he vivido. Yo aquí no puedo hablar de Dani porque yo no sé qué ha vivido Dani, ni Paola. Bueno, más o menos. Yo hablo de mi experiencia espiritual y la he contado muchas veces. Cuando nos quedamos un tiempo sin trabajo, mi esposo, no había comida en casa, no había pero nada que comer, de verdad, solo agua. Y eso le mueve a uno el piso porque teníamos 3 hijos y Cristian pedía de comer y yo nombro a Cristian porque él enseñas, bajaba la cocina, abría gabinetes, nada, y me decía, tengo hambre, y yo, no tengo para darte. Y él me decía, ¿yo qué hago? Y yo menos. Para mí fue difícil ver a mis hijos y no poderles darle, no había leche, no había ni pan. Y yo decía, ¿qué hago? Yo buscaba, mi esposo buscaba, se le dañó la máquina del trabajo, y como los hombres, como yo decía, no solucionan a la rapidez de uno. Yo me sentía perseguida por el enemigo en una prueba tan difícil y con una familia. Pero usted decidió ser cristiana. ¿Dónde está su Dios? No es que usted tiene un Dios proveedor, no que usted tiene un Dios que da. ¿Dónde está? Y uno, porque la prueba, la persecución, el hambre, la desnudez, como dice Romanos, peligro, espada, cuchillo, vienen a traer debilitamiento espiritual. Y se refleja en el comportamiento, se refleja. ¿Y qué hacemos? Y yo le decía a mi esposo, ¿y qué tal que nos hayan lavado el cerebro? ¿Y qué tal que eso yo vengo de una iglesia tradicional, de la religión católica, pero a mí nunca me hablaron que si yo le entregaba mi vida a Cristo podía ser probada en mi fe? O sea, vaya el domingo, salga y listo, sin ni siquiera ser conocida, ni en la tierra, ni en el mundo espiritual de las tinieblas. Pero hay un problema. Cuando usted toma el primer paso y recibe a Jesús, llega a ser conocido. Y ayer nos hablaban y yo me acuerdo que le dije a Linda, yo soy conocida. Ayer lo comprobé una vez más, yo soy conocida, a mí me conoce Dios, pero también me conoce el enemigo. No, pero mejor no nos metamos no vayamos tan profundo en este sistema porque nos llega a conocer el enemigo y empieza a molestarnos la vida, carajo. Eso estaba pasando con estos hebreos. Estaba pasando que los empezó a debilitar, mirando qué hora, que los empezó a debilitar por seguir un cristianismo. Ellos eran judíos, entregaron su vida a Jesús después de la predicación del evangelio. Y hubo un problema.
Vino a ellos prueba, desesperanza, sueños sin cumplir. Fueron altamente amenazados de muerte. Es que hay persecuciones que vienen, uno dice, ay, yo la toreo, como dice Paola. Nosotros estamos, ¿cómo es que dice Pau? Más allá del bien y del mal. O sea, nosotros ya la hemos toreado toda. Y si hoy no hay para el desayuno, ya lo vivimos, sabemos que el Señor va a dar. Y sí, efectivamente el Señor dio. Esa época da hoy y dará mañana. ¿Por qué? Porque es en Él en que yo he puesto mi fe, mi esperanza, mi confianza. O si no, como dice Dani, cierre y vámonos, cierre y vámonos. ¿Cómo es que es? Él tira la Biblia y se cierra y vámonos, apague y vámonos. Cuando viene ese debilitamiento a causa de la persecución por ser cristianos, amenazados por la desesperanza, y los años también los debilitaron, por eso no era una iglesia nueva, porque Hebreos trae mucha cita del Antiguo Testamento, le recuerda mucho de Moisés, recuerda mucho el tabernáculo, le recuerda mucho esos primeros pasos. Ellos conocían muy bien la palabra, muy bien. Hay un peligro. Cuando tú llegas al Señor al año, al mes, a los 2 meses, estás bien. O sea, está uno con ese gozo. Yo miro a Richard y a la mayoría, y, esa pasión con que él contó, sí, lo vieran ayer. Cómo ellos danzaban, gritaban, saltaban, y yo me asomo y los demás jóvenes oyentes, no uno que otro, pero los que estaban allá al frente eran los sordos y gritaban, y Omar escucha la mitad, ¿no? dice Sol, y Jackie, viera, yo no puedo saltar mucho, entonces como yo no puedo saltar mucho, yo me quité esta balaca y empecé a hacer como hace uno en estas rumbas rockeras, ay, mi cabello, al menos mi cabello danza, y era lo que yo hacía. Y Sol se queda mirándome, la pastora se enloqueció, pues sí, de gozo. Y yo los veo y veía a Richard y a todos, y los oyentes los miraban. Hasta el pastor dijo, pero estaban bien felices. Y yo, pues imagínense el sonido. Y Omar empieza a decir, algo dijo en voz, creo que fue aleluya, sí, más. Y yo, milagro, un sordo ha hablado, escucha, pastor. No, molestando, no lo hice. Eso es conocer el deleite del Señor. Eso es tener a Cristo, porque nos da gozo. Pero viene la prueba, sí. Es necesario probar el corazón, es necesario mirar cuánta fe. Esta mañana me escribió un pastor y me dijo, ¿cómo estás, brother? Y yo le dije, mira, a veces es necesario una persecución, es necesario la prueba, el pasar por momentos difíciles, porque nos acostumbramos tanto a su presencia, nos hemos acostumbrado tanto a su provisión. Él da y da y da, pero un momento dice, déjeme, yo toco. ¿Se acuerdan lo que le dijo Satanás a Dios? Bueno, lo cuenta así la Biblia, que le dijo, ay, ¿has visto a tu siervo Job? Mira todo lo que tiene, mira todo lo que tú le has dado. Le dijo, sí, pero es fiel. Déjeme tocarlo, déjeme quitarle los bienes, su familia, déjeme tocarla, a ver si te alaba y te glorifica igual. Dios confía en nosotros, Dios cree en nosotros como sus hijos. Dios cree que en las buenas o en las malas le serviremos. Dios cree que en las buenas y en las malas le seguiremos. Dios cree que no importa la prueba, la persecución, la soledad, la tristeza, la muerte que nos acecha, le vamos a servir. Amén. Dígase amén. Sí. A mí cuando alguien me dice, mira que, y se queja, le digo, no haga, no tiente al Señor, no haga que Él le toque. Dígale, Señor, gracias.
esta carta fue para ellos. Claro que fue el mensaje de salvación para ellos. Claro que fue real. Claro que sí. Pero ¿por qué Hebreos? ¿Por qué el autor les dice: cuidado, cuiden esa salvación, cuidado con deslizarse? ¿Se han olvidado de lo que escucharon? ¿Por qué? Yo voy desglosando cada una de las preguntas. Claro, ellos tenían unas prácticas judías religiosas antes de ser cristianos. Y había una en especial. Ellos tenían muchas y las tienen hasta hoy. Pero había una en especial que a mí me llamó la atención porque está escondida en el mensaje. Cuidado con deslizarse. ¿Será que la salvación se pierde? Voy a leerles algo antes de aclarar eso. Hechos 6:7, por favor. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también en muchos, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. En esta iglesia había muchos sacerdotes. O sea, qué orgullo para nosotros que tú le prediques que nosotros veamos un sacerdote. Ustedes saben de cuál sacerdocio estoy hablando. Y llegue a entregar su vida a Cristo, y ahora digo que toda la filosofía y todo lo que aprendió, ahora lo va a utilizar predicando el evangelio. ¡Wow! Eso es ganancia. Eso estaba pasando con ese pueblo, conocedores. Y cuando vemos que el mensaje fue claro, ya lo sabían, claro. Pero había algo, querían retroceder por la persecución. A ellos los amenazaron de muerte. Y entraban a las casas y cogían a sus mujeres y las mataban, y a sus hijos. Mucha gente murió, y no murió así de un, como dicen, un disparo a la cabeza y uno no siente nada, o sea, queda uno ahí. No, esas no eran las muertes. Y me preguntaba, que a veces mi nieta me dice: no hable, Jackie, cállese mejor. Si llegan panfletos diciendo: me desocupan este lugar, porque ustedes saben quién domina este lugar, sí, la cuadra, me desocupan este lugar, como iglesia, o no verán más sus vidas, ¿qué harían? Nos vamos para Uala. Ellos ahora querían retroceder, ¿saben? ¿Por qué fue escrita esta advertencia? Porque el autor debería decirles: no vuelvan atrás. ¿Acaso el autor sabía que ellos querían volver atrás? Sí. Ellos dijeron: estamos tan cansados, tan agotados de esta persecución, de tanta prueba, de tanta muerte, todo lo que estamos viviendo. No, fue llegar al cristianismo, ¿no? No eran las palabras de James que a veces los cristianos tienen. Pero ¿por qué nosotros? Miren ellos felices y no te aman, no te sirven, no leen la Biblia, ni siquiera van a la iglesia. Mírenlos a ellos, hartos, como dice el salmista. Van a pasear, tienen plata para paseos todos los fines de semana. Se van a todo lado, comen, tienen carros, fincas. Oiga, hay uno que lucha para comprarse un apartamento. ¿Pero qué? Estos judíos querían volver atrás. Y hay gente que quiere volver atrás del cristianismo, a donde nadie los conoce, a donde no hay sino rituales. Y mejor buscan lo externo para poder cumplir sus planes, sus proyectos, sus metas, o buscar la madre tierra, o religiones huecas, vanas, filosofías vacías, o enseñanzas de supuestamente la palabra del Señor, pero sin propósito.
Pero usted dirá, no, pero yo estoy bien, yo no estoy perseguido, tengo todo lo que quiero, no tengo prueba, no tengo hambre, no tengo enfermedad, dolor, tristeza, soledad. Al contrario, todo lo tengo. Puedo salir, comprar, comer, viajar. Soy exitoso. ¿Será que el éxito me hace deslizarme? ¿Será que me puedo no solo deslizarme por llevar una vida apartada de Dios, o me puedo deslizar por tenerlo todo? ¿Será? Y venía una palabra. Sí hay persecución, sí hay pruebas, sí hay quebrantamiento, sí hay situaciones que uno dice, pero esto no era lo que yo quería. Pero ok, Señor, gracias. Pero ¿por qué nosotros otra vez? ¿Por qué otros? Y el Señor responde, ¿acaso no es mejor la palabra del Señor diciéndonos, sé fiel, hebreos, sean fieles, permanezcan en mí hasta la muerte, no retrocedan, no se devuelvan al judaísmo, no se devuelvan a las prácticas religiosas, sean fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de vida que tengo para cada uno de ustedes. Sean fieles hasta la muerte, dice el Señor. Sí, hay amenaza de muerte, sí, hay soledad, hay tristeza, hay dolor, hay persecución, frustración por los proyectos no cumplidos o desengaño. La gente nos decepciona de una forma impresionante. Confiamos en las personas en las que nos rodean y de pronto y uno, oh, dolió, pero te sigo mirando a ti. ¿Sabe que todo esto trae el no cumplir logros, sueños, trae debilitamiento? Y el doctor les dice, ¿no fue suficiente para ustedes mi palabra? Jesús no es suficiente. ¿Por qué quieren buscar afuera lo que yo les puedo dar completamente? Tan rápido olvidaron las palabras de Jesús en Juan 3:18. ¿Qué dijo Jesús? Juan 3:18. ¿Qué dijo Jesús? Abandonaron, miren lo que pasó con ellos. Por eso se debilitaron tanto. Abandonaron la adoración, el estudio de la palabra. Esto los debilitó mucho, trayendo en ellos inmadurez espiritual, duda, incredulidad, y eso los hizo retroceder. No, volvámonos a ser judíos, no es mejor. Olvidaron esta palabra, a ellos se le fue dada. Jesús la dijo: el que cree en él, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. A ellos se les predicó que la única forma de mantener esa salvación que habla Hebreos es en Jesús. No hay otra forma, no hay otro lugar, no hay otra religión, no hay otro camino. Él es el camino. Y por último, bueno, ni tan último, no se me emocione, hay una pregunta: ¿por qué extraviarse? ¿Por qué cuidar la salvación y cuidado con deslizarnos? El camino correcto es Jesús, ¿cierto? Para llegar al Padre. Ese es el reino anhelado, solamente por Jesús. Pero hay algo: no basta solo con cantar, no basta solo con orar, no basta solo con llorar. Es necesario morir. Es necesario morir. Si somos creyentes, sabemos que puede venir la prueba, pero eso nos hace volver atrás. Es mejor el mundo, es mejor lo que nos ofrecen allá. Y si tenemos éxito, Señor, no me des tanto porque me puedo olvidar de ti, dice el proverbista.
¿Sabe cuál era la práctica a la que ellos podían volver? Gravísima y peligrosísima, los judíos, que le dije que hay varias, pero hay una. Ellos iban a matar el cordero y derramar la sangre para tapar sus pecados. Esa es una práctica judía hasta hoy. ¿Usted sabe qué significa eso? Jesús murió una vez y para siempre, y su sangre fue derramada para limpiar el pecado, para perdonarnos de toda maldad. Jesús, ese evangelio le fue predicado a los hebreos. Se les dijo: no más prácticas judías, no más matar al cordero, no más derramar la sangre, no más, porque ya la sangre de Jesús fue suficiente para ustedes. ¿Y quieren volver atrás? ¿Quieren volver a la práctica de matar un cordero? ¿Qué pasó? No tengan, y dice el autor, ahí está: no tengan por inmunda la sangre de Cristo. Aquel que retrocede, aquel que vuelve atrás, aquel que no permanece fiel hasta la muerte, tiene por inmunda la sangre de Cristo. Sí hay pruebas, sí hay lucha. Ayer decía un pastor, uno de los predicadores decía: yo estoy en un punto donde no hay retroceso. No puede haber retroceso aquí. Jackie, está en un punto de no retorno. Para mí ya no hay retorno. Lo que fue. No sé cuántos años llevan en el cristianismo, que eso no importa. No sé cuánto tiempo Cristo lleva en ustedes, que sí importa. ¿Van a retroceder? No, diga lo que dice Van Klaus, el de la película. ¿Se acuerdan? Retroceder, rendirse, nunca, jamás. Van Damme. Es que yo casi no veo películas. Los hebreos querían volver a las prácticas judías y matar al cordero. Por eso el Espíritu Santo les advierte: el unigénito Hijo de Dios, el que derramó su sangre en la cruz, fue solo una vez y para siempre. No hay otro sacrificio. Si vuelven atrás, no hay perdón. Si vuelven atrás, ya no pueden volver a Cristo. No, porque tuvieron por inmunda la sangre. Porque por pecados todos pecamos, que es diferente a llevar una vida de pecado. Entonces no tiene que ver. Nos enseñó muchos años atrás que si nosotros decíamos una mentira, ya perdimos la salvación. Que si peleamos con el esposo, suerte, perdimos la salvación. Que tal peleamos, perdimos la salvación. No, mejor dicho, aquí todos estaríamos deslizarnos. ¿Será que es difícil o fácil deslizarnos de la verdad? Muy fácil. Hay hombres que tienen un poder de convicción en su boca, en sus palabras, que fácilmente, usando la Biblia, nos pueden llevar al despeñadero. Hay hombres con una filosofía y una elocuencia que uno dice: wow. Yo trabajé en una empresa que vendía seguros de vehículos. El hombre que se para y un chiquitín feo, feíto, sin nada de gracia. Y él empezó a hablarnos a nosotros, los vendedores, para motivarnos. Yo obviamente ya era cristiana. Y él empieza con unas palabras y una elocuencia que yo me convierto, yo recibo a Cristo. Una vaina loca, el tipo, tenía aquí el libro El mejor vendedor del mundo. Entonces lo que hizo fue mostrarlo en su agilidad, hablarlo y todo. Sí. Ese día todos vendimos. La influencia tan fuerte. Y yo me quedo mirándole y dije: este hombre solo necesita a Cristo. Le falta a Jesús. ¿Nos podemos deslizar? ¿En la persecución y en la prueba? Sí. ¿En el hambre? Sí.
cuando aguantamos hambre, cuando tenemos debilidad, cuando vemos la necesidad. Es como si Dios se apartara y viene la confusión. Y Señor, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdí el trabajo, perdí el estudio, perdí la universidad, hasta mi novio me dejó, hasta mi esposo se fue. ¿Qué pasó? Yo te he estado sirviendo, pero mira las deudas hasta aquí en el banco y ahora no, esta vaina no. Voy a buscar ayuda externa, voy a buscar afuera quién me puede ayudar. Y empezamos a debilitarnos espiritualmente. Y en vez de buscar dónde está el socorro y la ayuda, dejamos de orar, de leer la palabra, dejamos de hacer lo que realmente Él quiere que hagamos. Ser adorador significa obedecer. Obedecer se convierte en adoración. Toda la semana una canción, me levantaba con ella, me acostaba con ella, todo el tiempo la tarareaba y era: ¿qué te mueve? ¿Cómo es que dice esta canción? ¿Qué te mueve? Dime qué te mueve. Dime qué toca tu corazón. Dime yo qué hago. Yo quiero es tu presencia. Yo quiero tu vida en la mía. A mí no me importa nada más. Dime qué te mueve de mí. No qué hago, no. ¿Qué te mueve? ¿Qué hace que tu presencia me inunde? Y en la mañana y en la tarde la cantaba y me tocaba ir allí al televisor y prenderla y cántela a ver si... Ay, y volvía y en la noche y estaba lavando la loza. ¿Qué te mueve? ¿Qué le mueve al Señor de nosotros? ¿Qué buscamos de ser cristianos? ¿Qué buscamos de ser de Dios? ¿Será que en medio de la prueba o del hambre, la necesidad, le podemos decir: dime qué te mueve? Oh, gracias por este momento. ¿Será que nos podemos conformar con la práctica de las canciones los sábados? Yo amo el grupo de alabanza de Abba Padre, pero tenemos que rendirle culto al Señor, nuestro culto en la semana, ahí en su presencia, Él y yo, donde no hay nadie más, donde no hay espectadores, donde nadie nos ve, donde nadie nos critica, donde nadie nos juzga, en su presencia. O nos conformamos con las canciones del sábado. ¿Sabe por qué anhelo que ustedes lleguen los domingos temprano? ¿Saben por qué les decimos que no se pierda la alabanza y la adoración? Porque es lo que nosotros le damos a Él. A veces no sabemos orar, no sabemos cómo pedir, no tenemos palabras, pero en una canción, por eso esa canción me mueve tanto. Y yo puedo decirle en la canción: dime qué te mueve, cómo puedo tocar tu corazón. Yo no quiero plata, oro, yo no quiero fama, yo no quiero dinero, yo solo quiero tu presencia y tu favor. Eso solo pidieron los apóstoles. Eran felices andando por la calle con un pedazo de pan, pero el Evangelio y Cristo eran más que suficientes. Eso le dijo el autor a los hebreos. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Quién nos confundió? ¿Quién les revolvió la cabeza? ¿Quién les hizo pensar que podían volver atrás y pisar la sangre de Cristo? ¿Quién? ¿Quién les hizo creer que afuera hay mejores cosas? Como lo decía Richard, ¿quién les hizo creer que Cristo no es plenitud? ¿Me puedo deslizar? Sí. Ahí, si yo retrocedo, pierdo mi salvación. Sí, es ahí. Porque la sangre de Cristo perdería valor para mí. Y lo que a mí me debe importar es que mi nombre esté escrito en el libro de los cielos. ¿Se acuerdan cuando vinieron los discípulos? Jesús, los demonios se nos sujetan y esos salen así. Y los enfermos sanan y hablamos nuevas lenguas. Y Jesús los mira y les dice: eso les da gozo. Ay, ¿a quién no? Que uno salga y sale y sea bautizado y bautiza. Claro, eso trae alegría. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Regocíjense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Que yo los conozca, eso vale. No que echen fuera demonios.
Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Quién eres tú? Perdón. Ay, yo tocaba en la iglesia, a ver, era el mejor baterista, el mejor bajista, el mejor pianista y el que cantaba así. No, no te conozco. ¿Qué estás buscando? Esta advertencia al pueblo. Fácilmente se puede perder la salvación, porque solo hay una forma de permanecer: creyendo que Jesús es mi Salvador, que Él es el único propósito, la supremacía de Cristo en Hebreos, la supremacía de Cristo en Abba Padre, la supremacía de Cristo en mi vida. El mundo me tienta a encontrar allí la solución, sí, la fama. Mire, es más deslizante la fama, el poder y el dinero que el pecado. Es tan rico aparecer en televisión y ser famoso. Bueno, yo no estoy echando vainas, porque yo estuve allí y uno se siente atraído, las cámaras, pero registra, apareces en televisión, tu registro está bien. Pero la fama me desliza de la presencia. El dinero también, todo lo puedo comprar. Pero la honra, la dignidad. Miren los jugadores de nuestra amada selección, todo. Pero Colombia los supo honrar y los honra. Yo estoy orgullosa, yo nunca había estado, y hasta Paula dijo, esa noche me llamó toda emocionada y me dice, yo estoy orgullosa de mis jugadores colombianos, ellos son lo mejor. Uy, mire, la metieron toda y yo decía, uy, así tenemos que hablar de apasionados por la palabra. Eso, pasión. Pasión por la palabra, pasión por llevar a Cristo, pasión por el evangelio. En medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de todo lo que vivimos. El peligro inminente es porque para este pueblo y para nosotros descuidar la salvación. O sea que la tenemos que cuidar. Usted ya sabe cómo. El peligro de dejar de creer. ¿Podemos dejar de creer? Fácilmente. Podemos dejar de creer cuando no oramos, cuando no estudiamos su palabra, cuando no vamos a su presencia. Pues es que la palabra me habla de Jesús. El peligro de abandonar la fe por la persecución, por la prueba y el éxito. No pidas éxito. Es el peligro más grande, el éxito. Haz las cosas con humildad y con amor, y si Dios te promociona y te levanta, wow, la gloria para Él. Porque cuando Él te levanta, no eres tú. Por eso, cuando estemos en la presencia del Señor, Él dice que las coronas que nos ha dado las vamos a colocar a sus pies. Porque no fui yo, fue Él en mí. El peligro del pecado voluntario. Sí hay un pecado voluntario, el que yo haga consciente de que eso que voy a hacer está mal, pero no me aguanto las ganas y tengo que hacerlo. Eso me trae debilitamiento y juicio. Por último, las consecuencias de llevar una vida sin Cristo y apartarme de su palabra para cumplir mis deseos. Cristo es más que suficiente. Esa fue la pregunta del autor. ¿Qué pasó? ¿Quieren volver atrás? Hoy es el día de decirle, Señor, no vamos a volver atrás. No importa lo que venga, no importa las deudas, no importa la prueba, no importa. Por eso este salmo lo leímos hoy. Y por último, voy a terminar con el salmo, si me haces el favor. El salmo 27. Y ahí fue donde me acordé de Liliana. ¿Por qué? Salmo 27, desde el 1. ¿Me la puedes colocar en otra versión, por favor?
¿La pueden leer conmigo, iglesia? El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me dé la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo, tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Y este versículo, aunque mi padre, mi madre me abandone, el Señor mantendrá conmigo. No importa quién no esté contigo, no importa quién no esté a tu lado, colócate de pie. El Señor está con nosotros. El Señor ha prometido amarnos, cuidarnos. No volvamos atrás, no seamos de los que retroceden, seamos de los que siguen adelante, confiando y dando gracias, porque su sangre preciosa tiene poder